estamos viviendo en la elección que hacemos de manera constante. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso y luego conversar, ¿no? Que es tan importante el que salgamos de la cultura de prédicas a la vivencia de verdad, ¿no? En donde lo que en realidad lo único que importa es lo que tú vives. De nada sirve que Dios sea Dios y nosotros estemos ajenos a lo que está disponible de Dios para la vida diaria, ¿no? Ayer me decía una persona, pues sí, ya leí esto, ya oí aquello, y veo videos y de eso, pero ¿cómo se vive eso? ¿Te das cuenta? Lo cual indica, bueno, no es suficiente que lo veas por fuera. Y nunca ha sido el propósito de Dios el deslumbrarnos con su poder o con su gloria o con su capacidad. Esa es la razón por la que Dios permanece invisible. Sí, porque lo que sabemos hacer en la naturaleza humana es crear ídolos. Ídolos, no estoy hablando religiosamente, porque también allí se vive, pero es algo humano. Las estrellas del cine, ¿no? Si te cae bien la estrella, pues tú aspiras o sueñas ser esa persona en un momento. Pero sabes que nunca lo vas a hacer. Y te adaptas y dices, está bien, aunque yo pueda vivir una ilusión. Y eso es lo que se vende. Tú ves la ropa, se vende en modelos que les queda muy bien la ropa, etcétera, ¿no? Entonces todo es darnos estas ilusiones y bueno, te sientes bien porque vives algo bonito, pero sabes que se acaba. Y ese es el punto de hoy. Es que Jesús no vino a darnos algo pasajero, sino a darnos vida eterna. En los círculos cristianos, la vida eterna se habla como algo futuro, ¿no? La vida después de la muerte. ¿Sí? Entonces, cuando ya no esté yo aquí, depende de la doctrina a la que aceptes, pues puedes ir a ver si te tocó suerte, si te aceptan o te rechazan, o puedes decir, no, yo estoy seguro que voy a estar en el cielo con Dios. Y esa es la vida futura. Pero esa idea es tan terrible, no me toca. No importa cuál versión aceptes, porque no te sirve aquí. ¿Sí? No tiene aplicación ahora. Y entonces tu existencia aquí la vives ¿con qué? Pues igual que todos, ¿no? Y hablamos, bueno, es que yo tengo la esperanza, y esa esperanza es motivación, espero llegar al cielo, espero el día en que ya no haya sufrimiento, en que ya no haya nada malo, ¿no? Y todo va a estar bien entonces. Pero a ver, vamos a pensarlo desde este punto de vista. Si Dios es todopoderoso, ¿sí? Si Él puede hacerlo todo, y Él dice que esta salvación que Jesús nos vino a dar es lo mejor que Él puede hacer. Y luego nos sale con que, pues sí, pero no aquí. O sea, te voy a salvar, pero después, ya que pases tu existencia aquí. ¿Cómo está eso? O sea, no se vale. Entonces viene Jesús a la tierra y nos demuestra con su vida lo que es la vida divina aquí. Sí, porque Jesús, aunque muchas versiones lo pintan como una víctima, ¿no? Pues fue maltratado y aquello. Y claro que fue maltratado. Pero ¿qué le pasó a Jesús aquí adentro con todo lo que vivió en la tierra?
¿Se descompuso? No. ¿Se dañó? No hubo corrupción. Exacto. Nunca vio corrupción. ¿Qué es corrupción? Corrupción es todo lo que descompone. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Entonces, en la existencia humana vivimos corrupción cuando alguien nos trata mal, ¿cierto? Sí. ¿Qué sientes adentro? De todo, ¿no? Sí. Pero nada bueno. No. O sea, disfruta ser maltratado. No. ¿Te das cuenta? Entonces vives corrupción, eso es corrupción. Cuando vives coraje, o vives tristeza, o vives temor, o vives lo que sea, todo eso es corrupción. Dios lo agrupa todo y le llama muerte. Es una existencia de muerte. Jesús viene y Él nos manifiesta lo opuesto a muerte, que es vida. ¿Sí? Él es vida. No tiene vida solamente, Él es vida. Y entonces toda la corrupción humana no logra dañar la vida. En Juan capítulo 1 lo expresa Dios de esta manera, dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, trataron de ofuscar la luz, trataron de apagar la luz, pero no pudieron. La luz gana. Y es una ley natural también, física, ¿no? La luz gana. ¿Cierto? Sí. Okay. Entonces, a donde va todo esto es a la práctica, ¿sí? Porque niños, jovencitos, adultos, ancianos, la misma historia. Existencia en muerte o existencia en vida. Jesús vino a eso, a darnos vida. Y por eso Él dijo: yo vine para que tengas, fíjate, no para que un día, no para que tengas la promesa de vida, la ilusión de la vida, momentos de vida, sino para que tengas vida. ¿En qué tiempo está eso? ¿Cuándo se acaba? Nunca. Sí. Y luego habló de la dimensión, y la tengas en abundancia, porque esta es la visión de Dios, es que tú seas una persona de quien fluyen ríos de vida. No que tengas suficiente para ti, sino que sea tanta la vida en ti, que sea como ríos, ¿no? ¿Cuál es el río más grande que conoces o puedes visualizar? Mississippi. Lo interesante es que Jesús no habla de ríos, sino de múltiples, ¿no? Ríos de tu interior. Ahora, a eso vino Jesús. ¿Sí? No a mostrarnos, miren, esto es vida y pobres de ustedes, están todos muertos, y pues ni modo. No, les voy a dar la receta para ver si un día se sacan la lotería. Si no es, vine para que tengas y que la tengas en abundancia. Entonces de eso se trata. Ahora, yo creo que sin excepción todos hemos oído las palabras, ¿no? En diferentes maneras las hemos leído, quizás las hemos hablado nosotros mismos, las hemos compartido, decimos que la creemos, ¿sí? Pero no se trata de nada de eso, sino se trata de tener, ¿cierto? Jesús nos dijo: quiero que te conviertas en anunciante de vida, promotor de vida.
tengas, y que la tengas en abundancia. Ahora se trata de que eso que Él dijo, que es el propósito de su venida, se ha hecho realidad, se cumpla en cada uno de nosotros, sin excepción. Y entonces Dios sigue hablando y tenemos, por ejemplo, escrituras como Romanos 8, donde en los últimos versos dice: si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Luego en 2 de Pedro 1, versos 1 al 3, dice: todas las cosas que pertenecen a la vida, otra vez, eso importa mi vida y la piedad, ya me han sido dadas por su divino poder. Entonces, desde el punto de Dios, que es quien es vida y quien la puede dar, Él dice: ya te la di. Jesús dice: vine a que la tengas, y Dios dice: ya te la di. ¿Sí? No te la voy a dar, ya te la di. Así que, ¿dónde está esa vida abundante? ¿Y cómo se cumple eso de que sea tan abundante, que sean ríos que emanan de dentro de mí? Bueno, ¿van conmigo hasta aquí? Sí. Vamos a cambiar por un momento de página, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar de algo que todos también conocemos, y es necesidades. ¿Sí saben de qué estoy hablando? ¿Tienes necesidades? ¿Alguien no tiene necesidades? Porque ya escuchó las razones. Sí, por eso Ya se la dijeron. Ya se la dijeron. Porque eso es lo que pasa. Si Dios ya te dio todo, ¿cuánto necesitas? Pues con más deseo. Cuando alguien te da algo, esa persona era dueña de lo que te está dando. Por lo menos esperas, ¿no?, que no haya robado. En el caso de Dios, Él es el dueño. Pero en el momento en que te lo dan, ¿quién es dueño? ¿Qué tienes que hacer? Recibir. ¿Sí? Nos han dado estos regalitos. Si Susi no los recibe, sigue la propiedad del dueño. ¿Cierto? La intención del dueño es para ti. Pero mientras no lo recibas, pues Él sigue poseyéndolo porque tú no lo recibes. ¿Qué les parece que este es todo el problema que tenemos? Hemos aprendido a pedir conforme a nuestras necesidades, ¿cierto? Nos hemos convencido equivocadamente, por lo que estamos empezando a ver este día, que la razón por la que no recibimos muchas contestaciones a tanta oración, como si Dios estuviera bien y sordo, es que ya le dije, pero se le olvida. O lo justificamos porque es que tiene tantas oraciones que, bueno, no ha tocado el turno mío. Algún día voy a llegar y ya me hará caso. O
no decimos es que la respuesta es no. ¿Cierto? Hoy es en el tiempo de Dios. O es en el tiempo de Dios, pero pues, ¿quién entiende ese tiempo? Por algo no me lo dan. Sí. Pero ven el problema es que antes, es como por ejemplo, me regalaron este café, ¿no? Era de los dueños hasta que me lo dieron, ahora ya es mío. Pero aquí está, ¿no? Me lo dieron lleno y ya voy a la mitad. Entonces, pero yo puedo haberlo tomado, puesto en la mesa. ¿No? Oye, ¿cuánto quiero un cafecito? Me sigo diciendo a Tomás y ahora, un cafecito. ¿No tienes? Pero un cafecito. Pues ahí está, tómate, pero un cafecito. Por favor, hazme caso. ¿Se dan cuenta de lo absurdo que es eso? Pues ya te lo digo. No, por ahí que lo quiero caliente. Ay, es que no quiero la fría. Pero esto es así de sencillo y de absurdo lo que estamos haciendo. Pedir como persona desprovista en lugar de recibir como buena. Vamos a hablar de eso un poquito más. Se tiene que aclarar, son cosas tan sencillas que si no las comprendes, como hemos complicado tanto el asunto de Dios, y se han construido tantas ideas en nosotros, olvídense de instituciones o personas, es lo que tú crees. El problema no lo tiene nadie más. Aunque lo tengan todos, sigue siendo tuyo hasta que tú ya no lo tengas. Entonces el asunto es, yo sigo empeñado en pedir, pero pido como indigno. O sea, no, yo sé que no merezco tu amor, pero oye, usame un poquito, ¿cierto? Pensamos que eso es una oración correcta, o sea, hay que humillarse, hay que ser humilde. Pero por ejemplo, estos gemelitos que acaban de estar aquí con nosotros, no nos dejaron divertir nada. Yo creo que ellos no piden así, ¿verdad? No, para nada. ¿Abuelos? Para nada ellos piden y exigen. Pero no, exacto, es un pedir de dueño, no es un pedir de yo no merezco. ¿Sí? Y esta niña es lo mismo. ¿Cierto? Si nunca dice, ay, yo no sé si voy a morir de hambre hoy porque no sé si mi mamá se quiere dar. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, para poder recibir, este es el punto importantísimo, para poder recibir lo que me ha sido dado, yo tengo que saberme dueño de lo que me ha sido dado. Regreso a mi ejemplo sencillo. Cuando alguien, ¿de quién es ese café? ¿De quién es este café? Tuyo. No es tuyo. Es un café sin red. Pues nadie se lo va a tomar porque nadie sabe de quién es. ¿De quién es este café? Es mío. Sí. Y aquel, de Beatriz. ¿Se dan cuenta? Tiene dueño. Entonces, para nada, nadie se va a preocupar porque yo me lo tome. Pero si voy a agarro el de Beatriz, todo el mundo va a ¿cierto? No es tu café, es tu café. Y eso hacemos. Dios, échame tu bendición. ¿De quién es la bendición? Estás diciendo tu bendición. ¿Cierto? Él es el dueño de su bendición. ¿Quién sabe si me quiere dar un poquito? ¿Cierto?
¿Se dan cuenta? Es muy sutil, pero ese es el problema. Entonces vamos a leer Gálatas capítulo 4, verso 1. Pero también digo, entre tanto que soy heredero, soy niño, en nada difiero del esclavo, aunque soy señor de todo. Hasta allí. Entonces, soy heredero, pero como ignoro qué es eso es ser niño, ¿no? Entonces, en nada soy diferente a un esclavo. Ahora vamos a ver a un esclavo. Todos hemos sido empleados de alguien Esclavos. en algún momento. Esclavos. Entonces, si tú estás en la casa de tu patrón, porque ahí trabajas o porque fuiste a llevar un mandado ahí, vas al refri, abres y te sirves y te sientas en el sofá y pegas la tele y cruzas las piernas y ¿eh? No. ¿Por qué no? Porque no es más hay dueño. Eres dueño. Sí. Sabemos eso, ¿no? Nos es claro eso. Vamos a la casa de alguien más, ok, no somos empleados, pero es nuestro. Entonces le enseñamos a los niños, no es tu casa, respeta. ¿Cierto? Chamaco. Depende del lenguaje físico de los papás, los corrones, el mellizo, los bodazos. Que aprendemos, nos vinimos. Ese es el problema. Entonces, entender este problema es entender que para recibir lo que se te ha dado necesitas saberte hijo o hija. Y que ser hijo o hija de Dios es ser dueño de Dios. A ver, escúchalo. Tu hijo, él, ¿es tu dueño? No. Bueno. ¿No te le debes tú a él? Sí, claro. Sí. ¿Por qué crees que Dios se da a nosotros? ¿Cómo se ve Jesús? Él está hablando con su padre, Juan 17, dice, papá, todo lo tuyo es mío. Tú eres mío. Y es cuando te atreves a recibir a Dios así. Si recibirle como papá es eso. Yo sé que esa no es la experiencia humana. Si típicamente papá e hijos, por buena que sea la relación, no se compara a la relación divina. Pero empezamos a entender. Hay papás desobligados, hay papás que se enseñorean de sus hijos. Yo soy tu dueño, no al revés. Pero nuestro Padre Celestial nos quiere convencer a cada uno. De veras, tiene que ser a cada uno. De que nos ha hecho dueños. Por eso dice, es Señor de todos. Repitamos este verso. Mientras yo soy niño, aunque soy heredero, sí de Dios, ¿verdad? No difiero de un esclavo, pero ya soy dueño. Eso es Señor, es dueño. Entonces, ¿qué necesito? Aprender a ser dueño. Sí.
¿Cómo cambia la conversación entonces? Si eres dueño o dueña, ¿de cuánto? De todo. ¿Cómo cambia la conversación con tu padre entonces? Empecemos con algo que todos necesitamos mucho, todos los días, es perdón. Cuando respirar, si no nos muriéramos por no hacerlo, también tendríamos problemas recibiendo. O sea, de veras, la mente, el raciocinio de esclavos que le damos, todo ser humano lo trae, hace difícil recibir. Todos traemos el problemita en diferentes grados. La gente que yo conozco que tiene menos del problema, me asombran, ¿no? A mí me daba coraje antes que entendiera esto, ¿no? Me decía, oye, este no ayuda, no sé. Ya está todo bendecido y yo aquí, rogando. Descarado que respeta bien a Dios y nada, y está bien. ¿Sabes qué estaba haciendo bien esa persona? Recibió. Nunca se trató de mérito. Por gracia. Entonces tú y yo tenemos que vivir el proceso de venir a ser hijos hacia adentro, no de nombre, sino de identidad, saber de por nacimiento. Efesios 2, Dios nos dice, no eres advenedizo, sino miembro de la familia de Dios, por nacimiento. Igualito que Jesús. Pero eso lo tienes que llegar a saber tú para poder vivirlo. ¿Te das cuenta? Pues empezamos con este asunto de vida. Jesús dice, vine a que tengas vida. Vamos a unir las dos páginas. Y que la tengas, ¿cuántas? Abundancia. Y hoy cada uno hemos venido en el momento que preguntamos de necesidades, todo el mundo pensó en cosas que necesita. Sí, algunas son, las consideramos muy grandes. Y hemos estado orando necesitados, no dueños. En el negocio nuestro, si yo llego a la bodega y le pido al muchacho que me dé algo, hay una enorme diferencia entre cómo yo lo pido y cómo lo pido el empleado. El empleado tiene que, por ejemplo, los muchachos usan materiales, pero para evitar el desperdicio, tienen que traer el material usado y intercambiarlo por material nuevo. Y así sabemos que este material está usado y bien usado. Tienen que revisar y decir, no, este todavía te sirve. Seguirlo usando, cuando te lo acabes lo traes. Pero cuando yo le pido al bodeguero algo, nunca me dice, no, usted lo sabe. Por eso lo mandan a él. Soy dueño. Es diferente, dueño. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es tu asunto con tu papá. Si eres hijo o hija y no te sabes dueño, sigues viviendo como esclavo, hablando como esclavo, pensando como esclavo. Innecesariamente. Necesito perdón todos los días por las cosas que no hago bien.
que la idea de mi papá es que mi conciencia esté limpia todo el tiempo. Entonces, estoy en el proceso de ser transformado y todo lo que no está transformado en mí se porta mal. Yo no sé de ustedes, a lo mejor ya no tienen ese problemita. No, que va. Pero esa es la realidad. Lo que está transformado ya está, no tiene problemas. Y lo que no está transformado se porta mal. De alguna manera. O se vuelve un incrédulo. ¿Eh? O se vuelve un incrédulo también. Pues eso es parte de lo que no está transformado. Portarte mal es ser incrédulo, es todo. Nada más decir una grosería o robarte algo. Es todo lo que no es divino. Entonces eso daña mi conciencia, porque el Espíritu Santo siempre me hace saber lo que está mal. No me acusa, no me amenaza, no me avergüenza, pero sí me deja saber que eso no es divino. Eso hablábamos hace rato. Y vamos a hablarlo con ustedes, porque todo eso necesitamos tenerlo clarísimo, ¿sí? ¿Quién tiene problemas distinguiendo lo que vive en su corazón, si es bueno o es malo? Eso es algo no divino, ¿cierto? Entre paréntesis, porque no quiero desviarme del tema, pero sentir feo es humano, ¿sí? Es ser esclavo, porque a Jesús lo insultaron mucho. ¿Tú crees que él sintió feo? Porque se hubiera corrompido, tanto insulto que se hubiera amargado. Pero ¿qué ves en la cruz que sale de Dios? Padre, quiero que tengas a todos en la lista, ¿eh? Para cuando venga el día del juicio les dé su merecido. Y oye, pasaron de la mano. Eso dijo. ¿Te das cuenta? O sea, la naturaleza de Dios es incorruptible. Cerremos ese paréntesis. Vamos entonces a entender. Si vivo algo divino aquí adentro, es paz, es gozo, es fe, es amor, se siente eso bueno, ¿cierto? Te da vida, te llena de algo bueno, eso es divino. Y cuando no produce eso en ti, no es divino. Pero ahora tenemos que entender que ese estado de tu corazón, de tu espíritu, no está sujeto a las cosas de afuera. O sea, a que todo el mundo te respete, a que todo el mundo te trate bonito, a que todas las cosas funcionen, a que no haya enfermedades, a que no haya situaciones económicas que requieren atención, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo está bien, yo estoy bien. Todo está mal, yo estoy mal. Me tratan bien, me siento bien. Me tratan mal, me siento mal. Eso es un esclavo. De las circunstancias. ¿Sí? Y de las personas, y de todo lo demás. Tener vida en abundancia es lo que Dios dice. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Y por eso Jesús dice, ama a tus enemigos. Sí, todo el mundo frunce el ceño porque se ve vacío. Sí. Ahí está difícil. Pues difícil para un esclavo, imposible, no difícil. Pero si tú tienes vida en abundancia, la vida y amor son inseparables, porque es Dios mismo. Entonces, Dios se goza en amar a sus enemigos. Eso éramos.
¿Y qué hizo? Dios mío. Nos sigue amando. Ahora se trata de que tú vivas ahora mismo. Te das cuenta, si vas a ser dueño de la vida, entonces tienes que vivir la experiencia de poder amar naturalmente, abundantemente. A los que no quieren tu bien, eso es un enemigo que quiere tu mal. Dimensionemos esto un poquito, ¿de acuerdo? Porque otro de los problemas es que recibimos, pero poco. Porque se nos hace incorrecto recibir todo. Quizás no lo entendemos, pero si estuviéramos recibiendo todo, pues se nos tiraría. ¿Te das cuenta? O sea, río de agua vivo aquí, río de agua inundamos. Es lo que hacen los ríos. ¿Cierto? El problema es no estamos recibiendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ama a Dios? A ver. Aquí está esta raza de la cual todos venimos, que por naturaleza es rebelde, es necia, es ofensiva, es irrespetuosa, es desobediente, etcétera, etcétera. ¿Se identifican con ese pasado? Pasado. Y esta es la ocurrencia de Dios. Ya sé qué voy a hacer con ellos. Los voy a invitar a que me dejen adoptarlos, hacerlos nuevas personas, y les voy a dar todo lo que soy y todo lo que tengo. ¿Qué tal? Eso es ser amor. Y en eso está Dios. Por eso hoy le llamamos papá, porque hemos aceptado su adopción. Pero te das cuenta, no puedes aceptar su adopción y quedarte con esta mentalidad chiquita, con esta cabeza de no tengo, no puedo, ¿sí? Sino que tenemos que estar de acuerdo en ser transformados para vernos como Jesús se ve. Pues vamos a leer ahora eso. El contraste entre este niño que todavía se ve como esclavo, aunque ya es Señor de todo, a cómo se ve Jesús. Juan capítulo 13. Viendo a Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñida. Gracias. Fíjense, ¿desde dónde hizo Jesús esto de lavar los pies? Esta parte que no se entiende y es el problema. Porque vemos a Jesús humillándose según esto. Él es humilde. Dios no se humilla porque es humilde. Nosotros tenemos que aprender a humillarnos porque venimos a ser orgullosos. Pero no se trata de estarnos humillando, sino de aprender a ser eternamente. Pero ser humilde no quiere decir ser pobre. En el ámbito humano, es que son humilditos. Conozco, de hecho, una de las cosas que siempre me acuerdo es una familia que vivía del muladar en Oaxaca. Toda la familia. Y ahí recogían su sustento. Entonces, a mí me contaron de esta familia. Con la persona que me contó, fuimos y compramos comida, compramos ropa, etc. Llevamos un carro lleno de provisiones. Y
Y salieron primero los niños y empezamos a darles cosas y sale el papá maldiciéndonos a todos de sus hijos, les dio los corrones, los metió al jacalito de carbón. Y a mí me insultó y me dijo, ¿usted quién se cree? Me insultó. Yo no necesito nada de usted, ni de nadie. Y nos llevamos tanto. Humilde o orgulloso. Pobre, ¿por qué? Pero rico en orgullo. Y eso es parte del problema de no recibir. ¿Qué parte de ti no puede recibir? ¿Qué parte de ti no puede recibir? Es una realidad. Entonces, todos lo hemos traído, no te sientas raro o rara, pero no es cuestión de quedarnos allí, sino de venir a esta misma seguridad, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. ¿Sabía que era dueño o no sabía que era dueño? Eso es un hijo. Hijo divino. Cerramos con esto para que ustedes comenten. No puedes por tu propio esfuerzo ni creerte ni vivir. Dios tiene que operar ese milagro en nosotros para traernos a creer. Eso es fe, traernos a creer que realmente me has adoptado, que realmente te has dado a mí, que Dios se ha dado a mí, se está dando a mí. Porque cuando yo digo dame vida, estoy diciendo date a mí, Dios es vida. No hay, vete al departamento de vida, te voy a hacer un vale para tu semana, ahí cada vez vienes otra vez. Entonces, ¿cómo pensamos de Dios? ¿A quién me mandas? Una niña que ¿quién me mandas? Por eso es que Él en persona viene a vivir para que no haya distancia. ¿Sí? Cuando hablamos del tiempo de Dios, como mencionaste, el tiempo es ahora. Eso dice Dios, hoy es el día central. Ahora soy hijo de Dios. Entonces, tengo que permitirle a Dios renovar mi entendimiento y resolverme a ser hecho hijo de Dios. ¿Sí? Por eso es que la insistencia de Dios es ser hechos hijos, no nada más decir soy hijo. Porque digo soy hijo y mi conducta es esclava, mi mente es esclava, mi raciocinio es esclavo, mi oración es esclava, etcétera, etcétera. Entonces necesito que Él transforme esto que traigo aquí y aquí, para que naturalmente, igual que Jesús, yo pueda saber que el Padre me ha dado todo. Entonces voy a hablar como hijo, pensar como hijo, actuar como hijo, vivir como hijo. Eso es todo. ¿Quién quiere comentar? Max. Está poniendo sus puntos. Está haciendo su acordeón. No me recuerdo. Pues a mí me gustaría que ampliaras un poquito lo de las necesidades. O sea, siento que yo sé que hay muchas, etcétera, pero a lo mejor necesito que me identifique. No sé.
Sí, Bueno. Cris, perdón, es que por ejemplo, todos tenemos necesidades y principalmente yo creo que todos les pedimos a Dios todos los días que bendice nuestra economía. Ese punto. O sea, gracias por la economía. Gracias por... ¿Qué suena más a dueño? Gracias por la economía. Y además, ¿es tu economía o nuestra economía? Ah, Y hay veces sin verlo, ya le estamos dando gracias porque me pasa a mí. De repente sé que hay una necesidad y no la veo humanamente, pero tengo que dar gracias porque ya está provisto, aunque yo no lo vea. ¿Y sabes qué pasa? Y yo quedo sorprendida porque me dice que da gracias. Da gracias. Ya es una repetición en mi vida, ¿no? Da gracias. No está, pero da gracias porque ella lo provisto. Ahí es donde estoy viviendo yo la parte de la economía en nuestra vida, porque baja y sube y de repente no hay ventas o lo que sea, como quieras decirlo. Pero ya aprendí a no verlo, pero dar gracias. Y ahí es donde Dios ha estado tratando, por ejemplo, en mi vida más. Cris, yo acabo de vivir esta situación. Sí estaba yo muy mal, de verdad. Y en la noche le dije a Dios, Padre, gracias por lo que tú estás sanando en mí. Sí, gracias porque tú estás regenerando mi cuerpo y sabes en dónde estoy mal. Podría pedir que me sanes de esto, del otro y de acá, pero tú sabes que tengo mal. Entonces solamente me dediqué a darle gracias por lo que ella estaba haciendo en mi organismo. Solamente lo que yo hice físicamente fue lo que mi cuerpo me pedía, descansar. ¿Y qué pasó? Pues aquí estoy. Y aprendió a no rebasar por la derecha. Sí, aquí estoy y de verdad ya no es, ¿cómo puedo decirte? Esa responsabilidad mía. Ay, por favor, esto. Si Dios sabe qué es lo que me está pasando, solamente le di gracias por lo que Él estaba haciendo. Cuando uno acepta ser su hijo, ya realmente las cosas son distintas. Ay, Al inicio decía, el amar al enemigo y bendecirlo es algo que se puede hacer, aun sabiendo que quizás en un momento dado fuimos los mismos congregantes en el mismo lugar. Decía mi esposo, ¿cómo puedes decir o pensar eso en este momento cuando te acaba de demandar? Sí, pero algún día Dios tuvo misericordia por mí y me vio en ese proceso. Algún día lo va a hacer por él. Entonces, ¿sabes qué? Bendícelo, guárdalo, es lo que pude decir. A pesar de lo que él nuevamente me va a empezar a hacer, una persona que en un momento dado nos reunimos como en este momento y decir que está en ese proceso. Y lo único que... ¿Qué viviste aquí adentro? De momento recordé los momentos en que nos reuníamos en el mismo lugar y dije, ¿cómo es posible? Pero cuando se lo comenté a mi esposo, le dije, ¿sabes qué? Dios lo guarde y Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Bendícelo, Señor. Yo ya voy a la escuela, no sé qué estoy haciendo, no sé hasta dónde se haya ido ya a hacer los escritos, pero lo único que te puedo decir es que bendícelo. Yo lo puedo. Entonces, ya tengo que hacer las cosas son distintas. En un momento dado se me dijo que iban a pasar quizás iban a pasar por ciertos obstáculos y ciertas diversiones, pero la vida me cambió totalmente. Ya no la veo con angustia, preocupación, con dolor,
con falta de perdón, no, ya no. La vida me cambió. Gracias. Vamos al asunto de necesidades. Vamos al asunto de Santiago capítulo 1, versos 13 al 15. Cuando se es tentado, no se diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado. El pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad me hizo nacer por la palabra de verdad, para que sea la primicia de sus criaturas. Necesidades son concupiscencias. Quizá la idea de concupiscencias que hemos tenido es corrupción sexual, qué sé yo, tentación. Pero mire cómo empezó todo el problema. Si Dios aquí nos da algo muy importante, dice, si lo ves en reversa, para que haya muerte tiene que haber pecado. Para que haya pecado tiene que haber concupiscencia. Entonces la raíz de todo es que concupiscencia. Si no hay concupiscencia, no hay pecado, y si no hay pecado, no hay muerte. ¿Cierto? Entonces, ¿qué creen que ha arreglado Dios? ¿El pecado o la concupiscencia? Pero ahora tenemos que entender la concupiscencia, porque la concupiscencia no entendida sigue trabajando. Y es por eso que la manera en que Dios arregla la concupiscencia es dándote todo. Si ya te dio todo, ¿qué necesitas? Si ya te dio todo, nada. ¿Arreglado el problema? Sí. Así de fácil. Pero vamos a entender el asunto de que concupiscencias son necesidades. Y lo vamos a entender en el inicio del problema, que está en Génesis capítulo 3. Previo a este día, en la historia de la humanidad, no había necesidades. Adán y Eva estaban rodeados de bendición. Abundante, o sea, cuánto podían comer, cuánto podían, nada, se tenían. Y ellos no era el fruto de su esfuerzo, sino del trabajo de Dios para ellos. Dios sembró el huerto, Dios hacía con ellos. Adán trabajaba con Dios con ellos. Dios traía los animales, Adán les ponía. Era una existencia sin necesidades, no se conocía la necesidad, era disfrute. Hoy no se conoce esa existencia en la vida humana. El más millonario se cree necesitado todavía. Y no nada más de dinero. ¿Cómo vino a suceder eso? Pues, aquí Dios dice, para que haya pecado tiene que haber concupiscencia. Entonces, ¿cómo empezó la concupiscencia? Pues empezó con una sugerencia. De la serpiente a Eva. Para no meternos en líos el día de hoy, Eva fue engañada, Adán no. Eva fue engañada. Lo hizo con conciencia, Eva cayó en la trampa. Así que para evitar esos choques, empiezan los codazos.
Ese asunto lo dejamos para otra ocasión. O si quieres cambiarte de lugar. No. Entonces, la serpiente viene, fíjense, el lenguaje de la serpiente, porque Dios ha dicho que no coman de ninguno de estos árboles. Que no coman de ninguno de estos árboles. Nos brincamos, ¿no? Ah, pues eso dijo la serpiente. Nos brincamos, ¿qué implica ese lenguaje? Que se te están poniendo que restricciones, que se te están negando que las frutas, acceso, límites. Está poniendo en duda también la palabra de Dios. Claro, pero empieza con esa sutileza, ¿no? Malvada, porque la intención es llevar a Eva a tener una necesidad. La primera necesidad del hombre nació ese día. Entonces ella contesta y dice, no, entonces estás equivocado. O sea, de todo podemos comer excepto ese árbol. Dios nos dijo, y ella le añadió, ni lo toques. Y Dios dijo, no comas. Le dijo, ni lo toques, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. El día que comas de él, ciertamente. Pero ya entramos en diálogo. Entonces la serpiente viene con su segunda parte. No morirás. Sabe Dios que no morirás. No, yo sé más que Dios. Dios sabe que no morirás. Si en el día que comas de él, vas a hacer lo que no eres hoy, vas a ser igual que Dios. Lo que no eres hoy, vas a ser igual que Dios. Y Eva se traga esa palabra. Y de repente ese fruto que nunca le había causado atracción se vuelve importantísimo. ¿Cómo somos tentados a pecar sexualmente? ¿Cómo somos tentados de niños a adolescentes? ¿Ya no se acuerdan? Nunca me pasó. Los adolescentes todos. Por la atracción, por el deseo, Porque está prohibido. Una, porque es un tabú, pero dos, porque obviamente tu cuerpo empieza a funcionar sexualmente, pero vienen las ideas. Tiene que haber ideas que concretan una necesidad. Una vez que la necesidad existe, lo próximo es cómo la satisfago. No había necesidad, no había interés. Pero una vez que hay necesidad, ahora, eso es lo que Dios está diciendo en Santiago, la concupiscencia engendra o concibe el pecado. O sea, ¿cómo le puedo hacer? Pues mirarse por aquí. ¿Sí? Y cuando haces eso que concebiste, consumas el pecado y produce muerte. ¿Te das cuenta? Entonces, el problema es la concupiscencia. Hoy la vamos a entender como necesidad. Cada vez que tengo necesidad, mi oración es que permitas una corrección. ¿Sí? De necesitado a dueño, con la única, el proceso de recibir lo que me ha sido dado, en lugar de no tengo y no sé si me quieran dar y no sé a quién ir. Porque esa es la vulnerabilidad del ser humano. Esa es la manera en que viene a ser esclavo. Lo que la serpiente no le dijo es, y te tengo que decir la otra parte, ¿no? Si tú haces esto,
vas a perder toda esta vida que tienes hoy y yo voy a ser tu dueño. Pero instantáneamente empezaron a existir en muerte. Instantáneamente se va la paz, se va la gloria, porque algunos piensan, estaban desnudos, como hoy pensamos, ¿no? Andaban encuerados. No, sus cuerpos eran luz. No necesitaban ropa. ¿Cómo sabemos eso? Porque esa es la manera en que Dios nos creó. A imagen de Dios. Cuando Moisés estuvo en el Sinaí con Dios, ¿qué pasó con su cuerpo? Cuando Jesús estuvo en el monte, ¿qué pasó con sus cuerpos? Sí, entonces, eso es lo que ellos eran, seres de luz. Eso es lo que ellos eran. Y lo que sucedió es que se apagó la luz. ¡Pum! Oye, estamos encuerados. Empiezan a vivir la vergüenza y empiezan todo lo que hoy para nosotros es natural. Y ciertamente es la naturaleza humana. Y entran a la vida de necesidades. Y Dios se las dice, ahora tú vas a ganarte el pan con el sudor de tu frente. Y vas a comer tu pan en afán. No nada más te lo vas a ganar con sudor, pero lo vas a comer con inseguridad. Y todo ser humano sabe eso. Llega un punto en donde estás comiendo y dices, y mañana no pides, Dios nada más damos de comer y que estemos sanos y con eso me acuerdo. Oración de hijo, oración de esclavo. Entonces, necesidades, licencia de cualquier tipo, porque eso te hace andar buscando cómo satisfacer esa necesidad. Por eso Jesús dijo, no trabajes para comer, para vestir y para casa. Trabaja para hacer bendición. Trabaja para hacer bendición. Y además si te gusta, qué bueno. Claro, disfruta. Esto es lo que Dios hace. Él no trabaja por necesidad. Trabaja, claro que trabaja. Jesús dijo, mi Padre hasta hoy trabaja, pero no por necesidad. Sí, por el gozo de dar. Esa es la razón por la que Dios trabaja. Hoy nos está dando aire, sol, agua, todos los días. Al ratito van a ver qué hay en esa mesa, etcétera. Pues cuenta es su trabajo, pero nunca por necesidad. Pues venir a ser hijo o hija de Dios es lo mismo. Y a lo mejor donde estás o donde te has visto hasta este momento es al revés, ¿no? Pero la única manera en que vas a salir de ese estado de necesidad es recibir verdad sobre quién eres para poder recibir, porque si no te sabes hijo, pues no tienes derecho a recibir. Y Jesús lo dijo en varias maneras. Por ejemplo, él dijo, ya no los voy a llamar esclavos, siervos, porque el siervo, el empleado, no sabe lo que hace su padre. Dijo, el siervo no permanece en la casa para siempre, el siervo está mientras lo necesitas. Cuando ya no lo necesitas o ya no te cae bien, pues lo despides. ¿No? Pero el hijo sí permanece para siempre. Luego dijo, si eres siervo,
Cuando hayas hecho todo lo que se te ha mandado hacer, entonces di, soy un siervo inútil. Porque solamente lo que me mandaron a hacer pude hacer. ¿De dónde te pega la tentación el diablo de encontrar remedios, de aceptar engaños, tus necesidades? Ahí es donde eres vulnerable. No es nada nuevo, empezó con Eva y luego ha seguido con todos. ¿Quién sigue? ¿Cómo pudiéramos manejar o encuadrar el pasaje de la señora que está molesta y molesta al juez? Y hasta que el juez dice, bueno, pues ya, tanto fregado que mejor ya vamos a verle caso. ¿Cómo pudiéramos encuadrar en todo este asunto? Lo encuadramos en la enseñanza de Jesús de permanecer, aprender a permanecer. ¿Sí? Dos cosas. Una, recordemos que Jesús hablaba a dos audiencias, a los humanos y a los hijos humanos, diferentes. ¿Sí? Entonces, sí, ven los evangelios, inclusive si lo quieres ver textualmente, en Mateo 13 Jesús lo explica. Dice, ustedes son hijos, a ustedes les explico y a ellos no les explico. Son dos audiencias. Okay. El ejemplo de la viuda que no desiste. Número uno, el ejemplo que Jesús da es para humanos. Dice, un juez injusto. Por lo tanto, no está haciendo una comparación entre ese juez y Dios. Sino está diciendo, en el caso de esta mujer, ¿no? que le tocó un juez injusto, que no estaba interesado en ella. Y ella dijo, no señor, tú me vas a hacer caso, me vas a hacer caso. Entonces, el ejemplo es no desistas. Y para nosotros como hijos se une a Juan capítulo 15 y a todas las veces que Jesús habló de permanecer. Porque nuestro grave problema es, por ejemplo, después de recibir una verdad, sin excepción, vamos a vivir la comprobación de esa verdad. O sea, si de veras la recibes, Dios te lleva a vivir un evento, por lo menos, en el que lo compruebas, lo vives. Pero el problema es permanecer. Lo vives, lo comprobaste y luego ya estás haciendo bien. Y regresas a lo mismo. Entonces no sabemos permanecer. Y es ahí donde yo veo esa conexión al ejemplo de la viuda, es no desistas. Entonces, si eres hijo, eres hijo. Habla como hijo. Con tu padre. No desistas, no regreses a ser esclavo. Si soy hijo de Dios. La economía. ¿Cuánto te mueve el tapete? ¿Sí? Entonces, si eso tiene poder sobre tu vida, no estás viviendo ser dueño, ¿verdad? Entonces la promesa de Dios no es, mijito, perdóname, mira, aquí está tu cheque para que ya no sufras. ¿Sí? Eso no te haría libre. Porque, ¿y cuál me vas a dar el próximo? Para que yo sepa, porque si no, pues, claro, yo me prepare, ¿no? Porque pues qué bueno que ya no tengo esta necesidad, pero al rato, libre o esclavo. Entonces no depende de la abundancia de los bienes que posees. Depende de quién eres para Dios y quién eres para ti. Eres hijo. Entonces, si lo que hablaba Susi es, si nos vemos como hijos,
Jesús dijo en Mateo capítulo 6, mi Padre es responsable de sus hijos. Es responsable de todo lo que ha creado. Mira cómo trata a las aves del cielo. Mira cómo viste a las flores del campo. Vales tú más que para mi Padre. Porque a veces nos traemos ese problema todavía. No creo que vale lo mismo. ¿Te das cuenta? Y ahí está el problema. O sea, no hemos venido a acuerdo con Dios de que yo valgo lo que Él vale. ¿Cómo lo sé? Porque Él dio su vida por mí. Él fijó en mi valor, no yo. Me toca respetar eso. Entonces, Jesús dice, por eso dice, no trabajes para tener la misma porción, para vestirte y para tener donde vivir. Y claro que eso nos hace mucho ruido, ¿no? Oye, claro, pues ¿qué hago? Me desobligo, ¿no? No es desobligar, es venir a ser bueno. Entonces, ¿cómo respondes en tu corazón a la economía? Es lo que marca la diferencia entre permitirle a Dios darte lo que Él ha preparado para cada situación, ¿o no? La viuda de Sarepta. Hay una sequía, todos conocemos la historia, ¿no? Ha durado por años, se secaron los ríos, se acabó las plantas, hay leña de un árbol seco, ¿no? Se acabó el trigo, a ella le queda para hacer un pan, que lo va a dividir con su hijo, y ya, fíjate, hasta dónde llegó la mamá, ¿de acuerdo? Nos vamos a morir. ¿Hasta dónde llegó la mamá? ¿Tú ves que ya le buscó por todos lados la mamá? Ya llegó allí, se acabó todo. Mi hijo, nos vamos a morir. Y viene la respuesta de Dios. Ahí, vamos a ver si se pone mejor o otra cosa. La respuesta de Dios a la viuda de Sarepta es mandarle un trago que no viene con hambre. Viene gordito, viene bien. Elías viene bien porque todos los días los cuervos le han estado trayendo su desayuno y su comida, ¿no? Sin falta. Y cuando se acabó el agua del arroyo, Dios le dice, ahora ven con la viuda. Cuando se acabó el agua del arroyo, y dile que te dé de comer. Y se aparece este hombre y le dice, me mandó Dios a que me hagas de comer. Y se aparece este hombre y le dice, ¿se puso mejor o peor la cosa? ¿Te das cuenta? Pero lo que hace bien la viuda es hacer responsable a Dios. Pero lo que hace bien la viuda es hacer responsable a Dios. Eso es lo que hace bien. Porque ella le dice a Elías, porque Elías, ella le cuenta la situación, le dice, ¿por qué te equivocaste? Porque mira, tú estás gordito y yo estoy hecho un hueso, ¿no? Y mira a mi hijo, está una calavera y ya nos vamos a morir, ya. Y la respuesta de Elías, hazme a mí primero y luego comes. Se puso mejor, se puso peor. ¿Este quién se cree? Pero ella la respuesta de la viuda es a tu palabra. Allí es donde le permites a Dios cumplir. Es donde le permites a Dios. Y tienes que vivir eso. Y tienes que vivir eso. Cierto. En las cosas que consideramos enormes como eso, a las insignificantes, que son las más importantes, porque en esas es donde consideramos, esto lo hago yo.
gran error. ¿Sí? No voy a molestar a Dios con esto. ¿Verdad? No voy a molestar a Dios. Eso es elegir, voy a ser esclavo aquí. Eso es elegir, voy a ser esclavo aquí. Esta necesidad la resuelvo yo. ¿Ok? Esta necesidad la resuelvo yo. Ahí es donde metemos la pata. Necesito a Dios en mí. Es vida eterna, ¿verdad? No es vida para las crisis. Es vida eterna. Yo elijo si la recibo. ¿Sí? Y esa es mi gran escuela, y tu gran escuela es aprender a recibir eternamente. Eso es ya, ahorita. Una pregunta, entonces nuestra oración debe de ser siempre agradecer. Agradecer y aceptar. Pero sabiendo que en Cristo, o sea, no nada más es gracias, ya. Sí, tu mamá acaba de darnos un testimonio, ¿no? Mi cuerpo está enfermo, Padre, gracias porque me está sanando. No dijo, gracias porque estoy enfermo. Esa no es la promesa. Dios no dijo, y te voy a enfermar, y me aguantas. Y me das gracias porque estás enfermo. Y me aguantas. Entonces, gracias porque tú estás viviendo. Padre, gracias porque estás sanando. Mi promesa es, por las llagas de Jesús soy sanado. Así que, pues gracias. Siento un dolor, siento un temor, ¿qué hago? Padre, gracias porque me estás haciendo libre de temor. Siento un temor, ¿qué hago? No voy a pelear, no debo temer. Voy a echarte 10 minutos con tus ángeles acampan alrededor de mí, tu sangre está encima de nosotros, porque es lo que usualmente estás acostumbrado a orar. O sea, tú oras, platicas con Dios, bueno, oras a Dios, y oras, ay Señor, te pido por mis papás, te pido por esto, te pido por mis necesidades, cúbreme, guárdeme, protégeme, mi papá anda viajando, guárdalo, protégelo, o sea, es la manera de cómo oras, pero por todo lo que yo he escuchado y por todo lo que me han compartido mis papás, mi hermano, todo el mundo, o sea, como que poco a poco te van cayendo cosas y dices, bueno, entonces, incluso yo lo platicaba con mi mamá, le digo, mami, es que en las noches cuando yo hago oración con mi hijo, o sea, llegan momentos que te quedas y dices, o sea, exacto, pues si él ya sabe todo, pues si eres mi padre, o sea, ¿qué más te pido? ¿Qué más te...? O sea, y yo solita llego a la conclusión de que nada más debes de agradecer, o sea, simplemente decir gracias. La Escritura nos lo dice así textualmente. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para contigo en Cristo. Fíjate la diferencia de decir, Padre, gracias. Suena el teléfono, me dicen a las 3 de la mañana, tu hermana se suicidó. ¿Qué pasa aquí? Sí. ¡Ay! Oh, gracias. Suena el teléfono a las 5 de la mañana. Ustedes, fulano, sí. Tiene un hijo, fulano, sí. Sufrió un accidente, está en el hospital en urgencias. A 1 hora y media de camino. Okay. ¿Cómo está? No le puedo decir, pero está en urgencias. Pero dígame, ¿está vivo? Está, no le puedo decir. Pero dígame, ¿está vivo? Nos paramos a dar gracias. ¿Por qué podemos dar gracias? Porque Dios es responsable. Ese es su pacto. Entonces, cuando das gracias, es un mecanismo de ubicación. ¿Te das cuenta? O sea, no lo puedes hacer falsamente. No es mágico, que es a lo que tú vivas. No hemos aprendido a... Criticamos a veces cuando pensamos que personas nada más repiten por repetir.
Pero hacemos lo mismo exactamente, ¿no? Usamos la Biblia como perdón la comparación, pero como un hechicero usa sus hechizos, ¿no? Di esto, di aquello, esto funciona, esta oración sí sirve. No, esto no opera así, opera entre tú y Dios en tu corazón, y puedes decirle, Padre, gracias, porque tu promesa es sacarme a bendición. Y luego la otra parte que creo importante comentar es escuchar, en lugar de darle a Dios las listas de lo que tiene que hacer, ¿no? Porque eso hacemos, es lo que Dios te previno de hacer, ahora de decirle, y tengo esto y hazle así, sana esto. Sí. Es poder escuchar. Porque, ¿qué sucede cuando Dios te habla? Aquí en tu corazón, ¿qué sucede? Su palabra es vida. Entonces, decirle, Padre, habla mi palabra. Habla aquí adentro. Si es algo físico, habla tu palabra en tu cuerpo. Dale vida a este cuerpo. Si es emocional, habla tu palabra a mi alma. Si es de lo que sea, habla tu palabra. Quiero escuchar. Y desde ahí, desde tu voz, desde ahí vamos a tratar este problema. Yo me ubico en que tú eres responsable de mí y luego quiero oírte. Dime mi hijo por lo menos, pero dime algo, habla. Y cuando empiezas a hablarme, ya puedo conversar. Empiezas a hablarme, ¿Qué? Entonces, en nuestro caminar, en nuestro nuevo caminar, siendo hijos, ya tomando esa identidad de hijos, el vivir divinamente es vivir las obras que papá tiene o que ha hecho para nosotros. Y todo lo demás es concupiscencia. Es afán. Porque retomando lo que decías de que ya no hay necesidad, que no debe de haber ya necesidad en nuestras vidas. El ir y trabajar se tomaba como una necesidad para subsistir, para ganarse el pan de cada día. Pero entonces ahora hacer las cosas que debemos hacer ya es hacerlas en gozo, hacerlas en comunión con nuestro Padre, y eso nos lleva a quitarnos el afán de la vida. El llenarnos de ese gozo que produce el hacer las cosas, el pensar, el actuar, el escuchar. Ya no va a ser necesidad, sino va a ser un fruto del Espíritu en nuestra vida. Así es, si tú vas a trabajar con Dios cada día y vives con Él tu día de trabajo, y tu trabajo es observar el pretexto o el medio para que Dios te lleve a todo lo demás que Él tiene preparado para ti. Digas otra vez, no tiene nada de incorrecto pedirle a tu Padre que te vuelva a hablar. Necesito oírlo otra vez.
Esa es una buena oración. ¿Se dan cuenta? Padre, vengo a que me lo digas otra vez. ¿Quién soy para ti? A ver, cuéntame. ¿Cómo me ves? Y tú vienes todo apachurrado por las finanzas. Pues yo me veo apachurrado, pero ¿cómo me ves tú? Está bien. Es una conversación honesta, pero de fe. ¿Sí? Porque vienes a oír. Y él empieza a decirte quién eres para él. Empieza a cambiar ese estrés, ese afán por fe. Y entonces suceden las cosas divinas. Por ejemplo, miren, Israel, ¿no? Nunca quiso entrar a fe. El pueblo de Israel. Como pueblo, nunca. Dios los saca de Egipto. Ellos llevan su agua, llevan sus provisiones y les empiezan a acabar, porque ellos pensaban en un viaje de tantas semanas, y llevamos pero resulta que esto se va a prolongar un poquito más. ¿No? Y se acaba el agua. Entonces, en lugar de oír a Dios, van y agarran a Moisés, ¿no? Y Moisés se ve en peligro de ser linchado y él sí corre con Dios. Oye, yo no quería venir, mano, pero se me dijiste. Y la respuesta de Dios, inevitablemente, si ustedes se toman el tiempo de leer el libro del Éxodo, la respuesta de Dios, inevitablemente, viéndolo como hijos, viendo la conducta de Dios, ¿sí? Van a ver que Dios siempre responde con este problema. ¿Sabes que no hay agua? ¿Sabes que está envenenada? Está guardada. ¿Sabes que no hay agua? Mira, ese arbolito está ahí. Esa es la medicina. Echarlo al agua y está bien. Tómala. ¿Desde cuándo estaba provista esa solución? ¿Te das cuenta? Viene el ejército de Faraón, ¿no? Nos va a matar. Eso es lo que ellos ven. Se puso peor la cosa ahora. Nos va a matar. Y Dios te dice, estés quieto. Yo tengo esto previsto, preparado de antemano. Y primero le pone un cerco de fuego a Faraón y no puede pasar, y aquel se enoja más, y cuando se apague el fuego ahí viene. Y toma, estamos quietos. Pon tu vara sobre el mar. Y se abre una carretera. Estaba preparado. ¿Desde cuándo estaba eso ahí? Desde la creación. ¿Tú crees que hay algo que sea necesario en tu vida que Dios no lo haya previsto y provisto? La respuesta es sí, eso creemos, por eso tenemos necesidades. Porque creemos que Él no ha previsto esto y no lo ha provisto. Entonces estamos ahí en favor de Él. Pero si venimos a ser hijos, vamos a poder escuchar y recibir la provisión que Él previó para ti. Y si no, pues vamos a estarle haciendo la lucha y vamos a estar cosechando consecuencias de muchos errores, mucho desgaste innecesario. Mucho desgaste.